Estamos en comunicación con Leocenis García, que es justamente un dirigente venezolano que ha sido perseguido, que de hecho está en este momento en Colombia, luego, entre otras cosas, de haber sido preso político. Leocenis, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, un gran abrazo. Fíjate lo siguiente, hay dos maneras de construir un cambio en regímenes que se han alejado de los principios democráticos como el de Venezuela. Uno a través de la violencia y otro a través de la negociación. La vía de la violencia y de la fuerza en Venezuela se agotó. Lleva enfrentando a dos posiciones quienes nos adversamos, el régimen del presidente Maduro y al régimen del presidente Maduro contra quienes lo adversamos. De algún tiempo para acá, con la mediación de los Estados Unidos de América y el Reino de Noruega, la oposición ha venido sentándose con el gobierno de Maduro en México. Esas negociaciones de México han sido torpedeadas por el gobierno del presidente Maduro por distintas razones, pero siempre en la intención de no avanzar en lo que queremos quienes nos oponemos al gobierno de Maduro. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos una cosa muy sencilla, unas elecciones verdaderamente libres y no simulacros electorales como los que pretenden las autoridades de Venezuela que se celebren. En ese contexto, el presidente Petro, que como usted sabe tiene cercanías ideológicas al presidente Maduro, ha convocado una cumbre internacional a la que han venido más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, y estuvo Borrell también, representante de la Unión Europea. Y allí entiendo que el gobierno tiene el gobierno de Venezuela, dos peticiones que ha hecho llegar a través del presidente Petro. Una, que se levante el precio por la cabeza de Maduro, la orden de captura internacional que hay contra él, y el tema de las sanciones económicas. Y yo quiero decir con mucha franqueza que sí, que los sectores en Venezuela estamos a favor de que se levanten las sanciones, porque las sanciones no solamente le hacen daño al gobierno, sino también a los pobres, a los empresarios, a los banqueros, a los comerciantes, afectan a todos por igual. Pero la situación de Venezuela no es exclusividad de las sanciones. La situación de Venezuela venía mal antes de las sanciones. Nosotros pasamos de una producción petrolera de 3.5 millones de barriles diarios de petróleo a 1. Nosotros llegamos a tener la inflación más grande del mundo, solo comparable con la de Zimbabue durante el gobierno de Mugabe en el 2007. Nosotros tenemos el encaje legal obligatorio que impide que la banca dé crédito más grande del planeta. Y eso no se lo debemos a las sanciones, se lo debemos a la aplicación de un modelo que en todas partes donde se ha puesto en práctica ha fracasado, que es el modelo colectivista conocido como el socialismo, que convierte a países como Venezuela, que eran una suerte de promesa de América Latina, la ha llevado a una situación peor que la de Haití, que era uno de los países más pobres de la región. Entonces Petro, yo lo he llamado hoy en mi artículo del Nacional el fiador de Maduro, y esa cumbre ha terminado ayer con un exhorto con el cual nosotros estamos de acuerdo. Sí, hay que levantar las sanciones, pero para que las sanciones existen, porque hay falta de garantías democráticas, y lo que nosotros estamos pidiendo es muy sencillo, unas elecciones libres, y para eso hay que volver a la negociación en México para avanzar en estos puntos y que la oposición pueda presentarse sin problemas. Porque termino diciéndole miren, el 80% de los líderes opositores que tenemos alguna oportunidad de vencer en un proceso electoral en Venezuela, estamos inhabilitados. El caso, por ejemplo, de Juan Guaidó, el caso de Enrique Capriles, el caso de Leopoldo López. En mi caso, yo fui inhabilitado el año pasado cuando lideraba la encuesta Interlace a la alcaldía de Caracas. Yo era candidato a la alcaldía de Caracas, la oposición, y me inhabilitaron sin tener sentencia, sin ser. Entonces, lo que estaba discutiéndose en esta cumbre ayer en Bogotá, yo estoy en Bogotá apoyando la cumbre, pero yo regreso a Venezuela. Lo que se estaba discutiendo ayer es el regreso de nuevo a las negociaciones de México y la posibilidad de que Venezuela decida qué camino va a seguir. Si el camino de regímenes como el de Chile, Leocenis, el de Colombia, el de Brasil, que son gobiernos de izquierda pero que respetan los cánones democráticos, o va a seguir la impresentable dictadura de Nicaragua y Cuba.
Leo Cenis. Ahora, yendo a lo más práctico posible, este planteo de levantamiento de las sanciones, ¿sería un levantamiento automático de las sanciones lo que ustedes están pidiendo? Porque las elecciones son recién el año que viene. ¿O el planteo es que se hagan primero las elecciones y después se levantan las sanciones? No, lo que el exhorto, lo dice muy bien, muy claro la declaración final de la cumbre, es que se pueden ir levantando las sanciones en la medida en que el gobierno va dando pasos para que esas elecciones de 2024 sean unas elecciones verdaderamente libres e independientes. Entonces, el gobierno de Venezuela entiendo que quiere que se levanten las sanciones hoy. Eso es imposible. Lo que hay la voluntad es para que esas sanciones se puedan ir levantando paulatinamente con el acompañamiento de quienes estamos en la oposición, que también lo estamos pidiendo, siempre y cuando el gobierno vuelva a México, se siente con los representantes de la oposición que están en México, Gerardo Blay, Stalin González, Roberto Enrique, Tomás Guanipa, y avancemos en una sola cosa: el calendario electoral y las garantías para las elecciones democráticas. Ahora la sanción, sí. ¿Qué predisposición? Digo, entonces, siendo que no sería un levantamiento automático, que sí es lo que pide Maduro, siendo también que, usted mismo decía, fue Maduro el que torpedió el diálogo en México, un Maduro que, entre otras cosas, Jorge Rodríguez, lo escuchábamos ayer, también pidiendo la liberación de Alex Saab. No hay ninguna posibilidad que Estados Unidos libere a Alex Saab. ¿Qué entonces predisposición cree que va a tener el gobierno de Maduro para efectivamente ir hacia elecciones transparentes? Mira, yo le voy a dar voy a aprovechar tu programa para darle un consejo al presidente Maduro con todo respeto. En la política, lo más importante no es quien más lo quiera a uno. En política lo más importante es el otorrino, a quien más uno escucha. Y el otorrino del presidente en este tema lo está confundiendo, porque le está llevando a una situación insostenible que lo va a llevar por el derrotero de Nicaragua y el derrotero de Cuba, que son dos economías y dos países impresentables, indefendibles. Entonces, lo que debe hacer el presidente Maduro es tomar la oportunidad de tener un interlocutor que es cercano, porque Petro no es cercano a nosotros, la oposición venezolana. No seré yo el que tenga cercanías con el presidente Petro, que tengo profundas diferencias ideológicas, porque yo no creo en el socialismo ni el colectivismo. Las tiene con él. Y Petro es una persona que Estados Unidos y la administración Biden están respaldando como un interlocutor válido para el tema de Venezuela, porque para la gente que me está viendo en Argentina, el tema de Venezuela no es un tema solamente de los venezolanos. ¿Por qué? Porque Venezuela es la puerta hoy de los enemigos de los valores democráticos de Occidente. Venezuela es la guarida de los enemigos de Occidente. Ahí está China, Rusia e Irán, que cada vez están influyendo más en la región. Por eso el tema, la necesidad de resolver el tema venezolano es una necesidad de toda la región. Y yo